En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa, especialmente por la salud de Osvaldo, de Gustavo, en acción de gracias por el cumpleaños del Padre Luciano Alzueta. Pedimos por la situación de pandemia, de cuarentena que vive nuestra sociedad, especialmente aquellos que están sufriendo más en su cuerpo, en su espíritu, que tienen dificultades desde lo económico para mantener sus familias, los que están solos. Pedimos por todas las personas que están mirando esta Eucaristía y por las intenciones también que van dejando en la transmisión, las presentamos al Señor en este día. Disponemos nuestro corazón pidiéndole perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos hoy a San Atanasio, un santo de la Iglesia, doctor de la Iglesia. Juntos con él oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lidia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban la túnica y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?
¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Padre, dame tu bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que le dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Estamos escuchando en este día la conclusión del discurso de pan de vida, ¿no? Como va cerrando Jesús ese discurso de pan de vida que venimos escuchando toda la semana, ¿no? Ese Jesús que se va revelando como el verdadero pan de vida, que sacia la sed, ¿no? Que sacia el hambre del corazón del hombre, pero que los que lo escuchan no terminan de comprender, de entender, y que muchas veces nosotros no terminamos de comprender, de entender que realmente solo Jesús puede saciar el corazón humano, su sed, su hambre más profunda. Por eso tenemos que siempre volver a Él, mirarlo a Él una y otra vez. En el pasaje del Evangelio de hoy, los que lo escuchan a Jesús dicen: «Qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros al escuchar el Evangelio que por ahí decimos: «Qué lindo, qué bello lo que se está diciendo», pero cuando lo queremos vivir, cuando realmente lo escuchamos con profundidad, nos puede resultar duro, ¿no? Esto no solamente en el discurso de pan de vida, en general. Cuando uno, por ejemplo, escucha al Señor hablar de perdonar siempre, qué lindo eso, la verdad, ¿eh? Ponerle otra mejilla, qué hermoso ese mensaje de Jesús. Y después cuando uno en carne tiene que vivir eso, se vuelve duro, se vuelve difícil, ¿no? Cuando Jesús nos invita a orar constantemente, es verdad, vivir en la oración, qué lindo, pero después por ahí la oración se puede volver árida, se puede volver difícil. Cuando el Señor nos propone el amor a los enemigos, ¿no? Que también es difícil. Entonces uno, cuando escucha las bienaventuranzas, cuando escucha el Evangelio, cuando escucha la palabra de Jesús, en serio, y muchas veces se encuentra con una exigencia, una dificultad, una dureza. Es cierto también que a lo largo de la historia de la Iglesia
a veces se enseña mal, se transmite mal la palabra de Jesús y se la vuelve más dura o con una dureza superficial o de cáscara, por ejemplo, cuando simplemente se transforma el Evangelio en una moral, cual no es así, ¿no? La buena noticia de Jesús, que Jesús viene a saciar el hambre, el corazón, el hambre, la sed del corazón, viene a que nos sintamos amados, a que nos sepamos perdonados, a que descubramos el verdadero rostro del Padre, nos descubramos reconciliados con el Padre. La obra de Jesús es fundamental, no lo que nosotros podemos hacer. Pero en esa invitación a obrar conforme a lo que somos, hijos de Dios, nuevas criaturas, esa vida sobrenatural que se nos regala, a veces podemos sentir cierta dureza, cierta exigencia, y no hay que aguarlo eso, no hay que tampoco exagerarlo, tampoco volverlo cáscara, sino que realmente poder encontrarnos con eso que es duro para nuestro bien, ¿no? Y quiere sacar lo mejor de nosotros. Pero bueno, pensar en esos momentos en los cuales nosotros dijimos qué duro este lenguaje. ¿Cuántas veces? No solo que nosotros lo sabemos así, sino que a veces uno trata de hablar de Jesús o trata de darle un consejo a un amigo y no sabe bien cómo decírselo, porque siente que es duro lo que le puede decir. También nos pasa, ¿no? Tenemos la tentación por ahí de dibujarla. Bueno, pedirle siempre al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la palabra adecuada, para poder escuchar este lenguaje con claridad, anunciarlo con claridad y vivirlo, ¿no? Y no acobardarnos cuando sintamos que es duro. Y en esto es modelo San Pedro, ¿no? En el Evangelio. Jesús va a decir, ustedes también quieren irse, le dice, no está dispuesto a negociar de lo que viene enseñando. Y San Pedro le va a responder, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creo que acá es otro aspecto sobre el que tenemos que poner la mirada. ¿A quién iremos? Cuando realmente algo nos resulta un poco duro del mensaje de Jesús y uno tiene la tentación de irse para otro lado, mirar ese otro lado con atención y darnos cuenta que es palabra humana lo otro. Es simplemente algo superficial, terrenal. Cuando uno mira la vida alejada de Jesús y del Evangelio, y puede descubrir una vida por ahí más cómoda, una vida donde los proyectos, tener dinero, viajar, tener una figura corporal agradable, progresar en lo profesional, y uno empieza a descubrir distintos proyectos, pero eso realmente es palabra de vida eterna. No es que esté mal, pero uno puede descubrir cierto vacío en todos esos proyectos, porque son meramente humanos, son meramente de esta tierra y nuestro corazón aspira un poco más. Y por eso, cuando sintamos que es duro, pero realmente más allá de la dureza por ahí del mensaje de Jesús, uno lo mira a Jesús, escucha su palabra y dice, es Dios el que está acá hablando, es Dios el que nos lo está enseñando, es Dios el que nos está ofreciendo vida eterna, que en el lenguaje de Juan no es simplemente la vida después de la muerte, es una vida sobrenatural ya en esta vida, que tenemos que aprender a contemplar, a disfrutar, a vivir, ¿no? Por eso, ¿a quién iremos? ¿Cuántas veces nos sentimos tentados? Es como decir, me siento tentado de ir para acá, para acá, pero es verdad, eso y eso no es vida eterna. Por eso, Señor, te sigo a vos, porque solamente vos tenés esa palabra en mi vida, porque solamente tu palabra me hace descubrir la vida eterna, ¿no? La vida divina, la vida de Dios, porque en Jesús descubrimos al Señor de la historia, al Dios que nos creó y que viene a redimirnos, que nos busca, que nos ama. Eso es lo que enseñaba San Atanasio, un santo que sufrió mucho en los primeros siglos por defender la divinidad de Jesús, frente a aquellos que, queriendo comprender bien quién era Jesús, lo humanizaban, lo volvían una criatura, lo desfiguraban, claro, porque así es más fácil de entender.
de comprender algunos gestos, de comprender algunas actitudes. No, bueno, esto se puede explicar de esta manera, de esto otro, porque esto me choca, esto no lo entiendo. En cambio, San Atanasio, apoyándose en el Evangelio, decía, no, Él es Dios, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, las dos cosas. Y eso para San Atanasio no era simplemente una verdad abstracta, sino que tenía que ver con la certeza de nuestra redención, de nuestra salvación, ¿no? De lo que se nos había revelado, de la grandeza del misterio cristiano. Por eso fue desterrado más de 7 veces, se fue al desierto y sin embargo en la oración, escribiendo, ¿no? Buscando cuidar, ¿no? La verdad del Evangelio. Sin embargo eso, bueno, terminó esa verdad haciéndose presente en la historia de la Iglesia y reafirmándose después en los concilios, ¿no? En el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilios de la Iglesia de los primeros tiempos. Pero muy importante la vida de este santo, especialmente en su amor por la verdad de Jesucristo, y porque entendía que la verdad de Jesucristo tocaba nuestra realidad, nuestra fe, nuestra forma de vivir, ¿no? Lo que somos como cristianos. No era simplemente la verdad de Jesucristo como una abstracción catequística y nada más, ¿no? Tocaba sus fibras más hondas y por eso estaba dispuesto a jugarse la vida, como lo hizo. Por eso le pedimos a San Atanasio que realmente interceda por la Iglesia, por los cristianos, para que más allá de la dureza del lenguaje podamos siempre descubrir la vida eterna que está detrás de la palabra de Jesús y decidirnos a seguirlo y a anunciarlo, como Él nos enseñó, guiados por su Espíritu. Ave María Purísima. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel, su obispo auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede que la divinidad de tu Hijo único, que confesamos firmemente con San Atanasio, nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos quedarnos alegres y en paz. Demos gracias